El tema que estamos hoy tratando es probablemente el asunto más delicado que hemos votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene en la vida de decenas de miles de personas. Yo, de veras, compañeras, compañeros, voy a hacer un esfuerzo enorme por cuidar el tono, por hablar de manera mesurada, porque de veras aspiro a poder convencerlas y convencerlos de que no cometamos este atropello a los derechos humanos. Creo que lo primero que necesitamos tener claro es qué es lo que no estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo si queremos en la cárcel a quienes cometen extorsión, tráfico de fentanilo y uso de falsos comprobantes fiscales. Eso no lo estamos discutiendo. Nosotros queremos a las personas sentenciadas por cometer esos delitos en la cárcel. Lo que hoy estamos discutiendo es una cosa que se llama prisión preventiva automática. Miren, nada más para entender la gravedad de este asunto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos apenas hace unos días nos envió una carta a nosotros, las legisladoras y los legisladores, pidiéndonos que reflexionemos y que no aprobemos esta reforma. Lo mismo que hay dos sentencias, no una, dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos diciendo con absoluta claridad que la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y por lo tanto es violatoria de los derechos humanos. El Alto Comisionado, la ONU y nosotros mismos estamos a favor de la prisión preventiva. Y va a parecer una contradicción lo que estoy diciendo. Es que una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica, y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso, sin sentencia, solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya 2 años a la cárcel. Yo coincido con Claudia cuando dice, sobre todo a quienes han militado en la izquierda, creo que esto merece una reflexión detenida. ¿Dónde creo que está la confusión? En el nuevo sistema de justicia penal, cuando la fiscalía considera que alguien cometió un delito, lo que hace es judicializar la carpeta. Ese es el primer acto. Está acusando a una persona frente a un juez. Lo que ocurre después es una cosa que se llama audiencia inicial. En esa audiencia inicial, el juez toma una decisión binaria: vincular a proceso, es decir, iniciar el proceso penal, o no vincular a proceso. El estándar probatorio, y esto es lo que quiero tratar de comunicar, en el nuevo sistema es mínimo. Es decir, el nivel de certeza que debe de tener el juez de que la persona cometió el delito para vincularla a proceso es mínimo. No es como era antes con el auto de formal prisión. El problema es que la prisión preventiva automática implica que solo porque el juez dice, bajo un estándar probatorio mínimo, hay elementos para iniciar el proceso, la persona se va 2 años a la cárcel. Apenas el domingo publicaba La Jornada a plana completa un caso, como hay miles en México, de un pobre migrante de Chihuahua que iba pasando por Tamaulipas, lo torturan, lo acusan de haber participado en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y lo meten a la cárcel. Están atascadas las cárceles de gente que no fue defendida, que no fue oída, que fue torturada. En esa audiencia inicial, efectivamente el juez necesita garantizar 3 cosas: que la persona acusada no sea un peligro para la víctima, no sea un peligro para la comunidad y que no se evada del juicio. Y entonces el juez saca un catálogo, y el catálogo, como bien decía Claudia, le da 14 opciones al juez. De hecho, la más drástica de todas, la opción 14, se llama prisión preventiva, pero implica que el juez justifique que en ese caso en particular eso es lo que amerita. Lo que hoy estamos discutiendo es ampliar el catálogo, no respecto de esa fracción 14, sino de una cosa que se llama prisión preventiva oficiosa, que la ONU, la Corte Interamericana, la Academia le llama prisión preventiva automática, por el simple hecho de que el delito que se imputa está en el catálogo del 19, la persona se va 2 años a la cárcel. Es una violación brutal a los derechos humanos. Es una violación brutal
a la presunción de inocencia. Es absolutamente injusta, pero no nada más es injusta, y ojalá de esto también los pudiera convencer. No sirve para nada, es ineficaz y de hecho es contraproducente. Miren, esta medida está en el código desde 2008, en tiempos de Calderón. En aquel entonces, en el sexenio, 120,000 homicidios. Con Peña nos fuimos a 140,000, con López Obrador a 200,000. Esta figura no ha servido para resolver el problema, y déjenme decirles por qué creo que la figura de hecho perjudica a las víctimas, ayuda a que no estén en la cárcel de manera definitiva los extorsionadores, quienes trafican con fentanilo, porque cuando el Ministerio Público, de manera automática, sin necesidad de convencer al juez, sabe que la persona se va a quedar en prisión, no hace su trabajo de investigación. Lo dijo el propio Omar García Harfuch: si queremos pacificar al país, tenemos que hacer dos cosas: prevención por un lado e investigación por el otro. No va a haber investigación mientras le sigamos regalando a las fiscalías, a los ministerios públicos, la prisión preventiva de manera automática. Obliguemos a las fiscalías a investigar, a convencer al juez de que esa persona se puede evadir a la acción de la justicia, de que esa persona puede ser un peligro para la víctima, y que pidan entonces sí la fracción 14. Y miren, el problema es que hay muchas otras opciones. La fracción 2, una garantía económica. La fracción 5, la prohibición de salir del país. La fracción 8, la prohibición de acercarse a ciertas personas. La fracción 12, un localizador electrónico. La fracción 13, el resguardo en el propio domicilio. Compañera, se lo digo de corazón, yo no estaría defendiendo si no creyera en conciencia que estamos cometiendo un atropello. Hay más de 40,000 personas en prisión preventiva oficiosa a las que no se les ha demostrado su culpabilidad, y hay afuera millones de delincuentes porque las fiscalías no investigan. Yo también quiero a los delincuentes en la cárcel. Lo que no quiero es gente pobre, inocente, llenando las cárceles. Esto de la prisión preventiva oficiosa no es un invento de ustedes. Viene desde el sexenio de Calderón. No perpetuemos una figura que es violatoria de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia. Termino como empecé. Yo también quiero que se pacifique el país. Yo también quiero que los delincuentes estén en la cárcel. Mientras la prisión preventiva sea automática, las fiscalías no van a investigar y se van a seguir violando los derechos humanos. Lo he tratado de decir con respeto porque inclusive sé que en mi propio partido no todas y todos coincidimos con este punto de vista. Sé que es válido discrepar, pero creo que es mi obligación transmitir lo que en conciencia creo es una enorme injusticia. Estamos a tiempo de evitarlo y de ir por la ruta correcta, que implica respetar la presunción de inocencia y que implica generar incentivos de investigación para que los verdaderos delincuentes estén en prisión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya. Ahora, para terminar la ronda de posicionamientos de las fracciones parlamentarias y a nombre de Morena, hará uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila. Compañeras, compañeros senadores, pero sobre todo al pueblo de México. Hoy aprobaremos un dictamen de reforma constitucional al artículo 19, que tiene como finalidad brindar mayor seguridad para todas y todos los mexicanos. Con tal motivo, es de precisar que incluiremos, entre otros, la extorsión, la distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, como delitos que merecen prisión preventiva, ello con la finalidad esencial de cuidar a las víctimas y a los jueces que conocen de estos crímenes. La mal llamada oposición dice que esto es un exceso o que incluso va en contra de las libertades. Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena considera que es prioritario brindar a la ciudadanía y a la población seguridad ante los verdaderos excesos de estos crímenes. Como antecedentes de esta reforma, el
3 de septiembre de 1993 se reformó el artículo 20 constitucional con la finalidad de establecer que el juez podía negar la libertad bajo caución en los delitos considerados graves. En 2008, con la reforma en materia penal, se incluyó un catálogo de delitos para evitar la discrecionalidad del legislativo e impedir que cualquier delito fuera considerado grave por una legislación menor. Ya para el 2011 se incluyó el delito de trata de personas y en 2019 se incluyeron los delitos de feminicidio, robo de hidrocarburos, corrupción, entre otros. Con todo esto, quiero desmentir a aquellos que le mienten al pueblo, pues la prisión preventiva no es un cheque en blanco para encarcelar a las inocentes. Al contrario, es labor del Ministerio Público acreditar con datos de prueba idóneos la probabilidad de que el indiciado haya cometido el hecho delictivo. Necesitamos certeza en las instituciones jurídicas y cero discrecionalidad al aplicar la ley, pues para atacar eficientemente los delitos de extorsión y narcotráfico es necesario garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, por lo que no se puede pensar en una medida cautelar distinta cuando los grupos criminales organizados tienen la posibilidad de hacer que sus socios se sustraigan de la justicia. Es necesario asegurar a las víctimas u ofendidos en el proceso. ¿Cuántas personas tienen miedo a denunciar debido a que sus victimarios tendrán un proceso en libertad y posiblemente puede ser objeto de una venganza? Desde este momento quiero hacerlos muy conscientes de que la prisión preventiva no es un castigo, es una herramienta cautelar indispensable en un contexto donde la inseguridad y la violencia han alcanzado altos niveles. No podemos tapar el sol con un dedo. México enfrenta realidades donde los delitos graves representan una amenaza directa contra la integridad de los ciudadanos y la prisión preventiva busca garantizar que quienes cometen estos actos no evadan la justicia mientras se determina su culpabilidad o inocencia. ¿Cómo podemos garantizar justicia si las víctimas siguen siendo vulnerables ante sus agresores? La prisión preventiva es una realidad en los sistemas penales de todos los países del mundo. Sin embargo, nuestro catálogo de delitos insertó en el artículo 19 constitucional restringe su uso discrecional, lo que garantiza que solo unos cuantos delitos, que son los más perversos, les sea aplicada esta medida, lo que también garantiza que los jueces no sean corrompidos por los presuntos delincuentes. Es necesario darle una armadura al aparato de justicia, evitando que nuestros jueces sean amenazados en la imposición de una medida de prisión preventiva. Por ello, esta se encuentra establecida en el artículo 19, garantizando a los juzgadores no ser objeto de amenazas. Hoy considero que esta medida es un requisito indispensable para alcanzar la seguridad que las y los senadores prometimos en campaña y sobre todo para coadyuvar con la nueva estrategia que requiere México en materia de inteligencia en seguridad, política que hoy encabeza con fuerza y astucia nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pueblo de México, este es un paso fuerte y certero para continuar avanzando en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación que garantizará igual de oportunidades en un México justo y pacífico. Amigas, amigos del pueblo de México, a mí me extraña mucho que ahora la oposición e incluso expresidentes municipales, exgobernantes, en sus municipios hay una realidad. En la mayoría de los municipios, estados, se encuentra y ha aumentado considerablemente el delito de la extorsión y que hoy es fundamental que todos, pero ya conocemos a la oposición, una oposición hipócrita, una oposición que pues nunca fue, no sabe de la realidad de nuestro país y que lo entendemos, que hoy es una oposición reaccionaria, que a todo le dicen que no. Me da mucha tristeza que hoy regateen en materia de seguridad. Pregúntenle a sus presidentes municipales, pregúntenle a sus gobernantes si no hay extorsión en este momento. Se requieren medidas como esta. En el caso de senadores de Morena, siempre lo propusimos, detener como delito grave a la extorsión. Si no saben del consumo del fentanilo,
Se los digo, como en Estados Unidos ya es un problema grave de seguridad nacional, en nuestro país creció más del 40% el consumo de fentanilo y está afectando directamente a la juventud, a la niñez. Si eso no es una irresponsabilidad de su parte, si no es insensibilidad de su parte, me doy. Háblenle de frente al pueblo de México. Son unos hipócritas. El PRIAN. ¿No se acuerdan de Genaro García Luna? ¿Cómo creció la delincuencia? Por eso es importante que ustedes lo asuman con responsabilidad. A mí me da mucha tristeza que los partidos opositores no vayan a esta gran reforma. Una reforma que va a ayudar al pueblo de México. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, senador Monreal. Informo a esta asamblea que... Anaya, ojalá este no sea un diálogo de sordos, en donde de plano no nos escuchemos unos a otros. No estamos en contra de la prisión preventiva. Es una de las opciones que le da el 155 al juez. Es la opción 14. Todo lo que dijo uno de los senadores que me antecedió en el uso de la palabra cuando se refería a la prisión preventiva es correcto, siempre y cuando se justifique. El problema está en hacerla automática. Eso es lo que nos está cuestionando la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que no existe en países democráticos. No existe. Prisión preventiva en todo el mundo. A veces hay un riesgo real de que el delincuente se dé a la fuga. A veces hay un riesgo real de que el delincuente lastime a la víctima o sea un peligro para la sociedad. Se justifica en audiencia y entonces se usa una medida cautelar que se llama prisión preventiva justificada. La oficiosa implica que simplemente porque te vincularon a proceso y el delito está en el catálogo del 19, te quedas 2 años en la cárcel. No estaría la ONU alarmada si esto fuera un asunto normal, cotidiano, en las democracias. Y por último, miren, déjenme leer un párrafo de un artículo que publicó Arturo Saldívar. Un párrafo. El arraigo y la prisión preventiva oficiosa son medidas que, aunque están previstas en nuestra Constitución, resultan indudablemente contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues restringen desproporcionadamente la libertad personal sin que exista una sentencia condenatoria y desconocen la presunción de inocencia. Ese es nuestro punto. El debate no es sobre prisión preventiva, es sobre prisión preventiva automática, que nuestra Constitución le llama oficiosa. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Anaya. Ahora, hasta 3 minutos, la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos ve a través de las redes sociales del canal del Congreso que el día de hoy queda nuevamente manifiesta la hipocresía que caracteriza a los grupos parlamentarios de oposición, puesto que he de entregar a la mesa directiva de estas comisiones unidas el comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores en México firmaron este comunicado. ¿Le suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿De Durango, Esteban Alejandro Villegas? ¿De Guanajuato, en ese entonces, Diego Sinué? ¿Del PAN Naranja, Enrique Alfaro, en Jalisco? ¿De Nuevo León, también del PAN Naranja, Samuel García? ¿De Querétaro, del PAN Azul, Mauricio Curi? ¿O de Yucatán? Fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador. ¿Qué solicitaban ellos en ese momento? Y me voy a permitir leerlo rápidamente. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean separados los daños, que sean reparados los daños causados por el delito. Conscientes de la importancia
relevancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de amicus curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se considere también el principio, fíjense nada más, de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, pues son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas no deben transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra propia soberanía y ordenamiento jurídico interno. Hago entrega de este comunicado de la CONAGO para que se los entregue a los senadores de oposición y dejen de ser tan hipócritas. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senadora Andrea Chávez. Ahora tiene el uso de la palabra. Sí, senador Colosio, ¿con qué objeto? Rectificación de hecho. Con mucho gusto. Se le concede el uso de la palabra. Los para... gobernadores pueden hacer lo que quieran. Nosotros somos un poder. Senador Colosio, ¿me permite darle la palabra? Discúlpeme, presidente. No, hombre, para rectificación de hechos y hasta por 3 minutos. Gracias. Es lo que solamente queda. Adelante. para rectificar que pues nosotros somos un poder completamente distinto. Respetamos completamente las posturas de los ejecutivos, pero precisamente este es el legislativo donde se hacen las normas que ellos tienen que seguir. Y pues independientemente de lo que digan los gobernadores del Movimiento Ciudadano, ellos no nos... Okay. Gracias, senador Colosio. Senadora Carolina, vi que levantó la mano. Sí, con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por 3 minutos la senadora Carolina Villar. Gracias, presidente. También, en el mismo sentido, los gobernadores tienen sus responsabilidades y, por cierto, a los de todos los partidos, yo los invito a que cumplan su trabajo, a que se pongan a trabajar, porque si ellos no asumen su responsabilidad por cuanto hace al tema de violencia y delincuencia de este país, las cosas no van a cambiar. Tampoco todo lo puede hacer la presidenta o el presidente de la República. Los gobernadores tienen una gran responsabilidad. Y si ellos se adscriben a un documento como este, es porque esas son las reglas, no porque sean las mejores. Pero aquí hay una división de poderes clara. Y también es falso que está hecha esta reforma para estos delitos, para que entren a la cárcel los que son presumiblemente los delincuentes. Es falso, porque este país tiene 99% de impunidad. Los que son responsables no están en la cárcel. Los podrían llevar, al menos que los agarraran, como dice la gente, cometiendo el delito en ese momento. No hay una investigación adecuada. El problema lo tenemos en las fiscalías. Ahí es donde tenemos el verdadero problema. Y los municipios hoy están sumamente debilitados, no tienen una buena policía. ¿Y por qué hemos fallado? No tenemos una policía científica. Porque hoy mucha gente, para que la puedan llevar a la cárcel con este catálogo, le siembran droga, le siembran ahí el cuerpo del delito, le siembran ahí armas. Ese es el problema, porque hay tanta ineficiencia en los gobernadores a los que les falta tamaños para enfrentar la delincuencia, porque realmente ese es el tema. Por eso algunos estados han podido y otros no, porque algunos tienen buenos gobernadores y otros no. Otros solo heredan problemas, heredan muerte, destrucción. Ese es el tema. Y los gobernadores tienen que hacer su tarea y punto. No podemos estar aquí justificándolos con ningún documento que nos vengan a leer. Y tampoco es automático esto, Ni por decreto se va a acabar la violencia, ni por decreto se va a acabar la delincuencia. Necesitamos cumplir nuestra responsabilidad todos, municipios, Estado, gobierno federal y legisladores particularmente. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano. Ahora, para alusiones personales, tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. Después, perdón, senadora. Claro. Después aclaro que tienen el uso, han solicitado el uso para rectificación de hechos la senadora Chavira, el senador Waldo Fernández, el senador Marcos Cortés y el senador Manuel Huerta, el senador Murat, el senador Pavel. ¿Sí? Ok. Tiene el uso de la palabra senadora Andrea Chávez.
Gracias, presidente. ¿Cómo les cala de veras cuando les dicen sus verdades? Nomás revelamos con documento en mano, prueba en mano, la hipocresía que tanto les caracteriza y salen brincando uno tras otro a defender ahora sí la supuesta autonomía de los poderes, la división de los poderes. Miren, los gobernadores son los responsables de mantener la seguridad dentro de sus entidades federativas, al igual que el Ejecutivo Federal. No estoy diciéndoles que los gobernadores les manden, algunos sí les mandan, algunos otros no, pero que tomen en cuenta a quienes administran el poder dentro de cada una de sus entidades federativas al momento de legislar. Está claro que es una visión unánime, compartida, más allá de los partidos políticos, más allá de las ideologías, que la prisión preventiva oficiosa, aunque no idónea, es necesaria para combatir la inseguridad en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, senadora Andrea Chávez. Entonces tiene el uso